tendréis aflicción. Amén, amén. Que Gloria no a Dios. tienen aflicción, sino que tendréis aflicción. No es fácil, perdón. No es fácil. Especialmente cuando el odio, dejamos que el odio tome control de nuestro corazón. Se nos hace 100 veces después más difícil. Y eso es lo que hace el enemigo. Y nosotros deberíamos pues de tener paciencia. Y eso es lo que nos pide Dios. Vamos a hablar algo acerca de eso hoy. No se preocupe que vamos a hablar de la iglesia, de la menos que se habla en el libro de Apocalipsis. Solamente hay 4 versículos que distinguen esta iglesia de las demás. 4 versículos nada más. En el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, del versículo 9 en adelante. Perdón, del versículo 8 en adelante. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Vamos a estar de pie en reverencia a la palabra del Señor y entramos en el mensaje. Gloria a Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El mensaje a Esmirna. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de lo que se dice ser judío y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. No temáis en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que le hiciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Gloria a Jesús. Vamos a hacer una oración. Llévenme en oración, les suplico, para que Dios sea el que nos hable en el día de hoy. Padre, vengo ante tu presencia en el nombre de Jesús, dándote gracias por tu palabra siempre, Señor. Será el principio, Padre Santo, de mis pensamientos, Señor, y el final también de ellos, Señor, cuando predico, Dios mío. Padre, yo te doy gracias porque nos permite traer el mensaje, Dios mío, en este día, Padre Santo. Yo te suplico, Señor, que tú bendiga esta iglesia. Me bendiga a mí, me dé fuerza, Señor, como tú sabes que yo la necesito. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Esta mañana me levanté bien temprano porque tenía que ir a una iglesia americana que me invitaron a hablar, y una iglesia que está en la me invitaron y yo quería ir porque yo estoy agradecido de esa iglesia y quería pues ellos no tenían servicio, ellos lo que tenían era el comienzo de la Navidad, tenían hablaron algunas palabras, pero tenían cántico acerca del nacimiento de Cristo y demás. Y yo dije unas palabras. Pero yo estaba viendo a mi esposa contar el testimonio y ella me lo ha contado muchas veces, y a veces a mí me da algo por dentro cuando ella me cuenta lo que le pasó pues, mientras ellos estuvieron viviendo, los 3 hermanos, Juan, Ani y Monse, estuvieron viviendo en casas del gobierno, donde el gobierno envía muchachos. Casi siempre pues
no siempre, pero en muchas ocasiones, pues los niños son abusados y son maltratados, especialmente cuando se tiene un hijo que es de la casa. Y ella me contaba, y yo le dije, yo no sé si yo pudiera tener la paciencia que tú tuviste. La paciencia que tú tuviste con estando ahí, pero rápido caigo en cuenta que ya era una niña de 5, 6, 7, 8, 9 y 10 años que estuvo en esos hogares y prácticamente no podía hacer nada. No podía hacer nada. Porque los trabajadores sociales, esto es lo que hace mi hija hace esto. Los trabajadores sociales tienden a no creer en los niños, porque los niños pues, a veces se inventan un número de cosas. Y mi hija dejó el trabajo que tenía aquí casi 2 años trabajando en eso, porque se le rompía el corazón cuando los niños eran maltratados o cuando eran quitados de los hogares aún. Y ella me contaba las pesadillas. La Biblia nos enseña a nosotros a través de lo que aprendemos aquí en esta iglesia de Esmirna, que nosotros que la iglesia de Esmirna iba a padecer. Mire lo que sucede. El Espíritu Santo escribió 7 cartas. La escribió a 7 iglesias en Asia Menor. En Pérgamo, Esmirna, Éfeso, Filadelfia, Sardis, Laodicea. Él escribió a estas 7 iglesias dándole a entender las situaciones que iba a pasar la iglesia invisible del Señor, la verdadera iglesia de Dios, lo que iba a pasar a través de los tiempos, de los 2000 años desde que Jesús murió hasta que seamos recibidos arriba, o hasta que el Señor venga. Y cada iglesia pasó por una etapa diferente. Pero la iglesia de Esmirna, a todas las iglesias, se le da un regaño. Dios la regaña de una forma u otra. Le dice, pero tengo contra ti. A una le dice, que has dejado contra ti, que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que permite que esa mujer Jezabel enseñe, y por ahí sigue. 6 iglesias fueron amonestadas por el Señor y regañadas por el Señor fuertemente para que se volvieran al camino del Señor. Pero la iglesia de Esmirna en ningún momento fue regañada. Fue la única iglesia, amado hermano, que no se le regañó. Simplemente se le amonestó a que siguieran sirviendo al Señor, no importa lo que fueran a padecer. Esta era la iglesia que Satanás no iba a poder conquistar. A las demás iglesias, de una forma o de otra, perdieron batallas cuando lucharon contra el enemigo, perdieron batallas. Y el enemigo las engañó y empezaron a creer en falsas doctrinas y empezaron a creer en diferentes creencias que Dios no quería que creyeran. Empezaron a perder la paciencia, empezaron a perder el amor. Pero la iglesia de Esmirna representa la verdadera iglesia. Todos los teólogos que yo he estudiado en todos los libros que he leído, todos los que han ido a los seminarios grandes, todos están de acuerdo que la iglesia de Esmirna es la iglesia del Señor verdadera. No es la de Laodicea. Laodicea no representa la iglesia verdadera. Laodicea la representa en un periodo de su etapa. Pero Esmirna es la iglesia en Apocalipsis que representa la iglesia que Dios quiere que nosotros seamos. La iglesia verdadera. Esa es la iglesia de Esmirna. Y por eso la escogió. Y es la iglesia que no hay nada que la pueda conquistar. La iglesia de Esmirna no podía ser conquistada por el diablo. El diablo conquistaba las otras iglesias en diferentes etapas de su vida.
La carne conquistaba las diferentes iglesias. Y el mundo y los diferentes imperios conquistaban la iglesia, amado hermano, en las diferentes etapas de su vida. Pero la iglesia de Esmirna es la iglesia que la Biblia da a entender que es la iglesia inconquistable. La iglesia verdadera, la iglesia del Señor, la iglesia que representa el cuerpo invisible del Señor, el cuerpo del Señor, el cual la cabeza es Cristo. Esmirna no puede ser conquistada por el diablo. Amén. Yo estaba escuchando hoy, porque siempre me gusta escuchar mensajes. Últimamente no he tenido tiempo o no he querido escuchar diferentes mensajes que escucho todos los domingos. Pero hoy estaba escuchando a un moreno predicar. Y él decía que él llevaba 26 años que se mudó de West Virginia para Texas. En esos 26 años, él había sufrido un montón y había padecido un montón, pero él, lo que lo hacía él seguir hacia adelante, es que él entendía lo que es la parábola del sembrador. Cuando el sembrador sembraba la semilla, el sembrador tenía que esperar pacientemente que la semilla diera fruto. Cuando él se mudó, la gente le dijeron que él estaba loco. Cuando llegó a Texas, rapidito por la radio, los otros pastores y otras personas que pierden la visión de Dios empezaron a hablar mal de él, de que él venía a ser ahí. Pero él siguió hacia adelante. Él decía que él seguía. Él decía, el sembrador siembra la semilla. Y lo que pasa con muchas personas que pierden su ministerio y que pierden de ver el fruto de su ministerio y que no hay fruto en su ministerio, es cuando pierden la paciencia y quieren tirar la semilla y que la semilla brote rápido. Pero yo me crié en Puerto Rico. Yo sé que cuando usted planta la semilla, hermano, la gente quiere que dé fruto rápido. Claro, todos queremos que dé fruto rápido, pero hay que tener paciencia. Y hay veces hay que padecer. Le tienen que caer muchos aguaceros a esa semilla. Le tiene que dar mucho el sol a esa semilla. Hay que estar a veces cavando y haciendo diferentes cosas. Se sufre en la espera. Porque la semilla, amado hermano, primero crece para abajo. Nosotros queremos que la semilla crezca para arriba primero. Pero la semilla crece primero para abajo. Y empieza a hacer raíces para acomodarse y para aguantarse y para tener firmeza y fundamento. La semilla no sale hasta que no primero crezca para abajo. Bendito sea. Y eso es un tipo de la iglesia, amado hermano, y de los cristianos, y cómo nosotros deberíamos de ser. Porque el enemigo lo primero que nos dice, tira la toalla, entrega la toalla, olvídate que yo te voy a conquistar, tú no te preocupes, yo te voy a conquistar porque yo soy más fuerte que tú. Mira, tú no estás produciendo fruto. Pero lo que el enemigo no se da de cuenta, que lo que se está produciendo es raíces. Yo te voy a quemar la raíz. Yo te voy a hacer a ti impaciente. Pero lo que el enemigo no entiende es que después que las raíces se forman, y estuvo este pastor predicando, y la gente hablando mal de él dice que él se iba para la iglesia, prendía la radio, y camino a su iglesia, con sus 10 o 20 personas, camino a la iglesia, muchas personas por la radio hablando mal de él. Y él le dijo, si yo hubiera entregado la toalla y me hubiera dejado llevar por lo que la gente dice, por lo que la gente habla mintiendo y diciendo de mí, yo no hubiera entendido que es que Dios fue el que me sacó, de dónde me sacó para plantarme en este lugar. Si yo no hubiera creído que la semilla crece para abajo primero, para después crecer para arriba y producir fruto para la gloria de Dios, desde hace tiempo que yo me hubiera
ido de Texas. Pero fue Dios el que me plantó aquí. Y cada vez que yo oía la radio y la gente hablando, con más ahínco yo predicaba la palabra del Señor, porque el enemigo no quería que yo predicara. El enemigo lo primero que quería es que quitarme la voz, quitarme el que yo hablara y el que yo sufriera por la causa del Señor y que yo me manteniera firme. Pero aquí estoy. Santo, aleluya. Y a veces nosotros sufrimos y pasamos y lloramos, amado hermano, y pasamos pruebas como la pastora, como diferentes otros cristianos que han pasado por diferentes enfermedades. Amado hermano, el COVID vino y se fue, vino el Omicron y se fue, vinieron diferentes enfermedades y se han ido, pero todavía usted está aquí. Santo, aleluya. Todavía usted está aquí. Amén, amén. A usted lo plantó Dios en este lugar. Sí, Señor. Amén. Lo más triste es a veces cuando vemos que la semilla va creciendo y va a producir. Cuando vemos la primera hoja nos volvemos locos. Vemos la primera hojita. Yo me acuerdo que yo planté una planta una vez y le vi 2 hojitas. Yo dije, wow, tremendo. Me volví loco. Tengo un dedo verde, como dicen los americanos. I got a green thumb. Mira. Pero empezó a crecer la mata y empezó a crecer, mira. Había que ponerle un palito para enderezarlo. Empezó a dar muchas hojas, pero algunas de las hojas empezaron a caerse. El viento se las llevaba. Pero ahí cuando con paciencia usted espera que el Señor dé el fruto va a saber muchísimo mejor que cualquier fruto que usted pueda comprar en cualquier tienda o que se lo puedan vender. Cuando usted espera en el fruto que usted mismo produjo, cuando usted, amado hermano, vengan las aflicciones, porque van a venir, pero usted espera. Cuando sale de las aflicciones te va a decir, wow, valió la pena. Este hombre empezó una iglesia como con no sé ni con cuánto, yo creo que ni 50 se fueron con él. Cuando empezó, ni 50. Y él hablaba lo que le tiraba. Decía, si yo me hubiera dejado llevar por lo que la gente dice, porque mire lo que dice Apocalipsis, para que no vayan a pensar que me estoy saliendo del tema. Esta era una iglesia que era triunfante, aunque estaba atribulada. No hay un triunfo mejor que el triunfo que se logra en medio de la tribulación. Cuando todo le sale bien y todo está lo más bien y usted triunfó sin ningún esfuerzo, no es lo mismo. Me acuerdo el pelotero, se me olvida el nombre, pero me acuerdo muy bien de él. Tenía un solo brazo. Jugaba creo que para Los Ángeles. Y todo el mundo, Gene Abbott, jugaba para el equipo de Los Ángeles. Y fue uno de los mejores lanzadores que Los Ángeles tenía, pero cuando él crecía, él quería ser pelotero. Y los muchachos se burlaban de él y lo criticaban. Mira, confórmate con ser otra cosa. Pero pelotero tú no vas a ser, porque tú lo que tienes es un solo brazo. Tú no vas a ser pelotero. Pero él siguió insistiendo de que quería ser pelotero y siguió practicando hasta que un equipo le dio una oportunidad de probar con ellos. Lo pensaron 1000 veces y la gente le decía, no lo haga, este hombre va a fracasar, pero lo veían, amado hermano, y lo cogieron en el equipo y con una mano lanzaba. Y cuando el pelotero le daba a la bola, ya él se había puesto el guante en la mano. Después de haber lanzado la pelota, se había puesto el guante en la mano. Y cuando venía la bola, la cargaba. Un tremendo pelotero. Pero porque en medio de la aflicción y el padecimiento y de todo lo que había sufrido y de todos los rechazos y del que le habían dicho, tú no lo vas a lograr, tú no lo vas a lograr, tú no lo vas a lograr, él siguió para adelante y para encima, entendiendo y sabiendo que él sí lo iba a lograr. Hay que haber en nosotros, amado hermano,
La iglesia de Esmirna era la iglesia inconquistable porque no importa lo que padeciera. Mira lo que dice la Biblia. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo. En otras palabras, Jesús, el primero y el postrero, el alfa y el omega, que no tuvo principio ni fin. Era eterno, por eso es Dios. Por eso es Dios. Cristo. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Y aunque eres pobre, este pastor era bien pobre. Se fue para Texas a abrir una iglesia con el poquito dinero que tenía para plantar aquí una semilla en la ciudad de Texas. Hoy estaba diciendo él, se está acabando el tiempo. Llevo 26 años que he sido plantado aquí y apenas estoy viendo el fruto que quería ver. 26 años. He sufrido de la gente hablar de mí, he sido maltratado, he sido traicionado montones de veces. Pero estoy apenas empezando a ver el fruto, pero el tiempo se acaba. El Señor viene pronto, el Señor viene pronto y nos vamos para el cielo y todas estas cosas no van a importar. Los pleitos no van a importar, el dinero no va a importar, todas estas cosas no van a importar. En el cielo no habrá nada de eso. Dios. Y él decía esto mientras se había comprado 400 acres de terreno, donde había puesto una escuela nueva en estos últimos años. Había puesto una escuela y había comprado 400 acres. Había arreglado el templo con 86 millones de dólares cuando vino a Texas sin nada. Gloria a Dios. Solo hace el Señor. Eso solamente lo hace Dios cuando nosotros esperemos que la semilla dé fruto. Lo que pasa es que nosotros nos desesperamos cuando la semilla está echando raíces. Y queremos, lo que pasa es que la sociedad nosotros cervical. Ya no nos queremos ni parar a comer, ya no tenemos tiempo ni para comer. Pasamos por el carro, no, si aquí no sirve, no te preocupes, nos dan comida procesada y la más daño que le puede hacer a su cuerpo. Pero es comida. Pasa por ahí, ya le sirven la comida, usted no espera llegar acá a la casa, ya le está echando a las papitas y se lo come antes de llegar a la casa. ¿Verdad que sí? Ya no, la paciencia se ha perdido. Y para nosotros tener éxito, para nosotros poder conquistar el mundo en el Dios donde Dios nos ha puesto, la ciudad donde Dios nos ha puesto, tenemos que ser pacientes. Yo le dije hoy al Señor, estaba Joyce Brenner, un evangelista de Escocia, que se paraba día y noche, 16 horas, todos los días corriendo por toda Escocia, predicando en diferentes lugares. Pero no veía fruto de ninguna clase, pero se pasaba por todos los lugares de Escocia, predicando la palabra del Señor. Y un día se paró de su caballo, se bajó del caballo y se arrodilló y gritó con voz en cuello y levantó sus manos. Y dijo, Señor, dame Escocia o me muero. Amén, amén. Esos son los hombres de Dios que a mí me llenan. Esos son los hombres de Dios que a mí ¿cómo se dice la palabra? Me inspiran. Esos son los hombres de Dios que a mí no me inspiran los hombres de Dios que dicen, oh no, yo sí, yo hacía, yo dejaba de hacer, yo era esto, yo era aquello, oh que yo no hacía, oh, eso a mí no me inspira para nada. A mí lo que me inspira son los hombres de Dios que dicen, dame a Escocia o me muero. Gloria a Jesús. Dame a Springfield, Señor, que me muero o me muero. Adorado sea. Santo Dios. Escocia fue un país libre y un país cristiano, gracias por George Brenner, que quizá no lo vio en su vida,
sino después de muerto. Aleluya. Porque así a veces trabaja Dios. Amén. Santo Dios. Gloria a Dios. A veces el diablo nos quiere quitar la fuerza y nos quiere quitar el ánimo y nos quiere quitar el que nosotros sigamos adelante cuando hace delante de Él. Pero que el diablo tiene que entender que la iglesia de Esmirna era la iglesia inconquistable. Esa iglesia representa la iglesia verdadera del Señor. Representa la iglesia Emanuel, la iglesia Emanuel. Es representada por Esmirna, que no importa que vengan aflicciones, que no importa que vayamos a padecer lo que vayamos a padecer, que el diablo vaya a echar a algunos de nosotros en la cárcel, espiritualmente hablando, no importa. Amén, amén. Porque somos la iglesia de Dios. Somos la iglesia de Dios. Gloria a Jesús. Conozco tu tribulación, le dijo el Señor. No hay una cosa, no hay, fíjese. Personas que me han dicho, yo no quiero que Dios sepa lo que yo estoy sufriendo, yo quiero que Dios haga algo. Pero Dios lo que le dijo a la iglesia de Esmirna, conozco tu tribulación. Yo sé lo que tú estás pasando. Yo lo conozco. Yo lo estoy viendo todo, pero eso es lo que muchas veces no entendemos, que a veces lo que nosotros pasamos es lo que nos va a llevar al otro escalón. Gloria a Jesús. No sé si me entienden lo que quiero decir. A veces que lo que nosotros pasamos como iglesia es lo que nos va a llevar al otro escalón. Estamos aquí, Dios nos quiere acá, y a veces permite ciertas cosas que pasemos nosotros como iglesia y a veces como individuo también, para llevarnos al otro escalón. Y cuando estamos en el otro escalón nos damos de cuenta porque vemos más. Wow, si yo no hubiera pasado por eso, yo hubiera fracasado. Y nunca hubiera estado aquí. Aleluya. Y nunca hubiera estado en este escalón. Y así van escalones por escalón. Dios no tiene ascensores. La gente, desde que se inventaron los ascensores, nadie quiere coger escaleras. ¿Usted se cree que te va para un edificio de 10 o 20 pisos y tiene un ascensor? ¿Usted va a coger la escalera? Pero espiritualmente hablando siempre lo estamos haciendo y no es lo que Dios quiere. Espiritualmente hablando, Dios a veces quiere que nosotros cojamos la escalera. Y paso a paso y día lleguemos a la meta que tenemos. Cuando no sabemos esperar, fracasamos. Y dice, yo conozco tus obras. Jesús conoce todos nuestros problemas. No hay ninguno que Dios no conozca. Yo conozco tu tribulación, Él conoce todos tus problemas porque todos nosotros atravesamos por problemas. Aquí no hay nadie que es superhéroe, que es Superman, que tiene super fe, o que yo sí, yo. La mayoría atraviesa cosas que ni siquiera pensaban que podrían ocurrir. Muchos atraviesan cosas que ni siquiera pensaban que iban a poder vencer, pero la vencieron. Se predicen problemas. El Señor le dice en Juan 16:33 a la iglesia, tendréis aflicción. Problemas físicos. La iglesia fue perseguida como usted no se imagina. Y cuando la iglesia más creció, escúcheme bien, esto yo no me lo estoy inventando, cuando nos dieron en el Instituto Bíblico la historia de la iglesia cristiana, que la lleva desde que comenzó hasta ahora. Estaba bien bueno lo que el Instituto dio, pero yo me fui a estudiar aparte de lo que el Instituto enseñaba y me busqué una enciclopedia de Justo L. González, cristiano hispano, que cuando se habla de la historia de la iglesia, no hay quien le llegue al lado, ni americano, ni francés, ni nadie. Como este hombre habla acerca de la historia de la iglesia. Y dice que la iglesia, los primeros 6 años de su historia, fue cuando más perseguida fue.
de Jesús. Pero también dice que fue cuando más creció. Aleluya. Fue cuando más creció. Si usted ve que la iglesia está siendo perseguida, y si usted ve que la iglesia está siendo atacada, y si por allá alguien le dice algo y le habla mal de quien sea, del pastor o de algún hermano de la iglesia, o le dice lo que sea, usted manténgase firme. Porque lo que pasa con nosotros es que muchas veces nosotros peleamos la batalla que tenemos que dejarle al Señor. Nosotros estamos peleando la batalla que hay que dejársela al Señor y por eso es que la perdemos. Hay que dejárselas a Dios y poner a esa persona en la mano de Dios. Y usted ve que rápido la situación se controla. Amén. Problemas físicos, problemas emocionales. Cuando mueren seres queridos o se enferman seres queridos nuestros. Jesús se presenta a sí mismo en esta iglesia como el que se necesita en los problemas. Y es Jesús. El que se necesita en los problemas. Mire, yo llevo pastoreando como 25 años, quizás más. Siempre digo 25 años. Parece que no. Anyway, y he pastoreado como 7 iglesias en ese tiempo. Y yo me he dado de cuenta, hermano, que el diablo lo que quiere es destruir a la iglesia. Pero yo me he dado de cuenta que en todo problema, y lo que nosotros debemos de hacer, es reconocer que el único y lo único que nosotros necesitamos en los problemas es a Cristo. Cuando se nos enferma un ser querido, ir en oración al Señor. Y le decimos al Señor, y esto entiéndalo claro, yo quiero que esto quede muy claro. Usted dígale al Señor, Señor, hágase tu voluntad. Porque hay veces que Dios no quiere la sanidad para la persona. Quién sabe, Dios se la quiere llevar. Dios se quiere llevar a la persona para el cielo porque ya el tiempo se le cumplió en el reloj de Dios. Y cuando nosotros nos lo presentamos así delante del Señor y le decimos, Señor, hágase tu voluntad. Tú eres el Dios sanador, tú eres el Dios que liberta, tú eres el Dios que aún resucita de entre los muertos, pero yo quiero, Señor, una cosa, que tú hagas tu voluntad y no la mía. Y no la tuya. Porque hay personas que se ponen a pelear con Dios y le exigen a Dios y retan a Dios y demandan de Dios. Wow. Sí, lo hay. No, que tú tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Sí. Dios hace lo que Él quiere. El primero y el último, nuestro futuro está seguro en Él. Él dice, es lo primero una de las cosas primeras que le dijo a la iglesia de Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, o al pastor de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. Yo estoy desde el principio hasta el final y nada se me pasa, ¿verdad? Todo yo lo sé. Todo yo lo conozco. Tengo poder para hacer lo que sea. Hay veces que una persona me preguntó a mí, y yo sé que son preguntas capciosas que la gente hace para probar a uno. Me preguntó, ¿Dios puede ser una piedra que Él no pueda comer? Yo solamente le digo a veces a la persona, cuando lleguemos al cielo le vamos a preguntar, pero te hizo a ti y me hizo a mí. Y para Dios no hay nada, absolutamente nada imposible. Entonces dicen cosas que no tienen sentido y si nosotros no lo captamos o no sabemos, porque no entendemos la gramática, no entendemos la física, no entendemos esas cosas, pues nos turbamos. Y le dice, ¿por qué Dios no hace un círculo triángulo? Y yo digo, wow, tú
necesitas a Cristo en tu corazón. Aleluya. Es lo único que yo quiero Santo decir. Dios. El que estuvo muerto y vivió, crucificado y resucitado. Y si hay alguien que padeció, fue Cristo. Santo Dios. Usted sabe que mientras esté hablando le metan una bofetada, o mientras está cargando la cruz aún, jalándole la barba, quizá trayéndose de los pelos entre las manos, de tan duro que la jalaba para poderlo levantar. Eso lo dice la Biblia, que su rostro quedó tan desfigurado que no era conocido. Si alguien sufrió, fue Él. Entonces nosotros vamos a sufrir también, es lo que nos hace, lo que somos. Si usted ve las iglesias más serias, más llenas de la palabra de Dios y más grandes en el poder, son sus iglesias que han sufrido. Vive Jesús. Que sus primeros 10 a 20 años han sido, pero se mantienen. Porque cuando usted ve a una persona que ha pasado por todo eso 20 años, eso es un león. No hay diablo que le pueda echar dientes. Cuando el diablo lo trata de morder, se le caen los dientes. Santo Dios. Aleluya. Santo Dios. Porque eso es lo que lo hace los padecimientos y todas estas cosas. Esta dice que era una iglesia rica, aunque era pobre. Conozco tu pobreza. Dios conoce tu pobreza. Conozco tu pobreza. Este grupo era pobre como iglesia. No tenía grandes templos, ni muchas alfombras, ni elevados campanarios. Nada de esas cosas pero a los ojos de Dios eran ricos. Eran pobres como individuos, con apenas lo suficiente para sobrevivir. Pero por medio de la fe tenían riquezas eternas. Riquezas eternas. Yo conozco tu sobre tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Qué cosa? Los americanos le dicen a eso un oxímoron. Una palabra que se contradice ella misma. Por ejemplo, decir pequeño gigante, como le decían a Nelson Mandela, ¿se acuerdan? Ahí le está diciendo, tú eres pobre, pero entre comillas, usted tiene que ver la comilla ahí, entre comillas, le dice, pero tú eres rico. Son pobres, no dejan de ser pobres, pero entonces ¿cómo voy a ser, siendo pobre, voy a ser rico también? Porque soy pobre en lo físico, soy pobre en lo natural, soy pobre en lo que tengo como individuo, soy pobre en lo que concierne al dinero, pero soy rico en lo que concierne a Dios. Mi pobreza es mi fuerza, no es mi debilidad. Mi pobreza es mi fuerza. Pobre, pero tú eres rico. Wow, no es. ¿Qué le dice el Señor? Pobre. Yo me imagino que cuando la iglesia primero leyó la palabra y el pastor, si fuera un pastor como yo, quizás dice, mira, el Señor dice, tú eres pobre. Y después se queda ahí para ver la veces. Yo me imagino que el rostro se le caería y demás. Mira, el mismo Señor dice que yo, pero no, dice, pero tú eres pobre. Mire cómo dice. Y yo conozco tu sobre y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Porque eres rico en las cosas que de verdaderamente importan. Eres rico. Eres rico en aquello que verdaderamente importa. Las riquezas espirituales, el buscar a Dios, el sentir a Dios, el tener a Dios. Aleluya. El poder alabar a Dios. Eres rico porque lo alaba, eres rico porque le busca, eres rico porque en medio de tu pobreza busca a Dios, eres rico porque en medio de tu tribulación busca a Dios, eres rico porque en medio de todos los problemas que estás pasando como iglesia, tú vas a seguir buscando a Dios.
buscando a Dios. Y vamos a seguir buscando a Dios y poner a Dios y a su Santo Espíritu por encima de todo. Porque esta iglesia el diablo no la puede conquistar. Aleluya. Las puertas del Hades no pueden contra ella. Santo. Santo Dios. Con apenas lo suficiente para sobrevivir por medio de la fe tenían riquezas eternas. Vamos a ver, nosotros podríamos obtener. Aquí no hay nadie rico. Nadie. No hay rico. Yo se lo garantizo. Aquí no hay nadie rico. Bueno, a menos que no esté por ahí pillado. Yo me acuerdo de un hombre que encontraron muerto viviendo en una pobreza extrema. Vivía en un estudio que ni cuarto tenía, nada más que tenía su. Y cuando buscaron debajo del matre tenía más de cientos de miles de dólares. Me acuerdo de una historia de un hombre que fue a la casa que estaban vendiendo pues, lo de la casa porque el hombre se murió, el dueño de la casa se murió, estaba teniendo un real estate sale, un estate sale se llama. Y entró un hombre y estaba mirando un retrato y mira el retrato. Dice, mira, yo quisiera comprar ese retrato. Dice, ¿para qué tú lo quieres? Le dice lo mismo que estaban allí. Sí, ese retrato es del hijo del dueño. ¿Qué te sirve eso? No sé, hay algo ahí diferente. Cuando compra el retrato, detrás del retrato había una carta. Dentro. Y ese notó la carta, después que se llevó el retrato para casa, notó la carta y la carta decía, tenía un cheque de $1 millón por aquel que pudo apreciar a mi hijo y comprar este retrato. Yo dejo $1 millón. Otras veces se han oído testimonios de personas, una anciana viviendo, ya tenía 70 años y los hijos se la querían llevar para la casa. Ella era extremadamente pobre, no era muy rica, era normal, así como nosotros. Tenía un retrato que le habían regalado desde hace tiempo. Y cuando iban a empezar a vender todo para llevarse a la mamá para la casa, los hijos que venden las cosas se dieron cuenta rápido porque ellos son expertos en esto y le dicen, espérate, pero este retrato es de Monet. Este retrato vale $millones. Vivía pobre, siendo rica. Santo Dios. Y nosotros a veces vivimos de la misma manera. Vivimos espiritualmente pobres, teniendo a Cristo. Que no hay riqueza más grande que esa. No hay riqueza más grande que esa. En realidad, si somos pobres, lo somos pobres en la forma que somos, vamos a esperar que la semilla crezca. No nos turbemos por eso. Si somos pobres en la asistencia a la iglesia, no nos turbemos por eso, vamos a esperar que la semilla crezca. Que todavía nos falta mucho. Santo. Considere nuestras oportunidades para obtener riqueza duradera. Somos ricos en nuestra posición en Cristo, 2 de Corintios 8:9. Ricos en obra por Cristo, 1 de Timoteo 6:18. Ricos en el participar del vituperio de Cristo, Hebreo 11:26. Yo quiero leer eso. Ese es el salón de la fama de la fe. Dice, teniendo por mayores riquezas, hablando de Moisés, ¿verdad? Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Él era príncipe, podía quedarse como príncipe, pero estaba viendo las riquezas que hay en Cristo, que son mejores que la riqueza que nos pueda dar el mundo. Por eso es que yo no entiendo que a veces nos bajamos y nos matamos y nos traemos padecimientos sin causa y sin necesidad a nuestra propia vida porque buscamos las riquezas de aquí.
carga con su plan que se del cielo. Ricos en fe, Santiago 2:5 nos dice, Santiago es el libro que le sigue a Hebreos y dice: hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino prometido al que le aman? Por eso yo no creo a esos que predican por ahí que si usted es pobre, usted es maldición del pueblo, porque somos ricos en fe. Eso es un barbarismo, eso es una ridiculez que digan eso. No temas. Una iglesia fiel, aunque sufría, Dios le dice: no temas nada lo que vas a padecer. Dios nos dice a nosotros: no temamos, no tememos, no temamos en nada lo que vayamos a padecer. Cuando este evangelista se fue para Texas, hermano, él ni se imaginó los ataques que iba a recibir, ni se los imaginó. Pero él sabía que Dios era el que lo había llamado y iba a ser firme y se iba a quedar allí porque Dios era el que lo había llamado. Y pasaron años y 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 años sin él ver el fruto de por qué Dios lo había traído a aquel lugar. Hasta que un día vio la hoja en la semilla salir, después otro, después fruto, después una escuela, un instituto. ¿Qué no quiero que creciera? 18,000 miembros. Y empezaron con menos de 50. Por cierto, empezaron con 10. Considera el sufrimiento de la iglesia primitiva. Todos los apóstoles, excepto Juan, murieron como mártires. A uno de ellos, a Santiago, creo que fue que lo estaba leyendo ahora, el hermano de Jesús, porque Jesús es tu hermano. Lo agarraron así, lo miraron con las patas para arriba, así, con las patas para arriba, y agarraron un serrucho. Ustedes saben lo que es un serrucho, ¿verdad? Un serrucho, y lo serrucharon por la mientras estaba vivo. A Pedro lo crucificaron, pero Pedro no quería morir como moría su Señor, y esto lo habla en la historia de la iglesia cristiana. Ha quedado escrito por miles de años por eminentes teólogos que escribieron estas cosas. Pedro lo agarraron, él dijo: yo no quiero morir como mi maestro. Después que lo habían crucificado, póngame con la cabeza hacia abajo. Y lo miraron al revés y lo crucificaron al revés. Otros que lo tiraron a los leones. A los leones. Especialmente, ustedes saben cómo se mantenían ¿cómo se llaman esos juegos que hacían los romanos? En la arena. Bueno, se me olvida, gladiación, gladiators. Ellos dejaban pasar hambre a los tigres y a los leones por 3 días sin comer ni beber, o sin comer, y después tiraban a los cristianos ahí en la arena. Y cuando los leones salían, hermano, usted se puede imaginar, eso era lo que sufrían los primeros 100 años de la iglesia. Pero ellos se mantenieron firmes. Habían algunos que veían a aquello y en vez de huirle a ser cristiano, era cuando más se convertían. ¿Qué cosa? Cuenta Josefo, un historiador de aquellos tiempos, de que parecía ser que no había muerte para los cristianos. Mataban uno y salían 2 por otro, retollaban 2 por otro lado. Jesús.
que Dios no nos tenga que pasar por esos tiempos para que nosotros le sirvamos de verdad y lo busquemos con verdad. Y dejemos sentir el Espíritu Santo de Dios. Santo Dios. Porque es el único que nos va a dar fuerza para pasar todas estas cosas. Yo no pasé el COVID porque me tomé 2 inyecciones. Yo pasé el COVID porque Dios estaba conmigo. Amén. Ya. Voy a terminar. No sé por qué hermano, yo amanecí hoy que ni me podía levantar de la cama. Dios lo sabe, estaba bien. Todavía no estoy bien a fondo. Pero pues, Dios hace como Él quiere. Yo le dije, Señor, yo me pongo en tus manos. Pero ya vamos a terminar. Santo Dios. Policarpo fue quemado vivo. Este fue uno de los primeros cristianos de los años 1200, del año 200. Después que escribieron los apóstoles y demás, se levantó uno que se llamaba Policarpo, tremendo predicador de la palabra del Señor. Él se predicaba la palabra del Señor y los romanos no querían escucharlo y demás. Entonces los mismos religiosos lo fueron y a quemarlo vivo. Mientras lo iban a quemar vivo, al muchacho que lo estaba quemando vivo, así le temblaban las manos para ponerla y prenderle, temblaban las manos y él le dijo, muchacho, coge fuerza y pégale fuego a esa persona. Y a mí lo que me espera es Cristo Jesús, la verdad. Amén. Santo Dios. Ese fue Policarpo. Ignacio de Loyola fue tirado a los leones, hoy en día una de las más grandes universidades en los Estados Unidos lleva su nombre. Fue tirado en el pozo de los leones. Algunos fueron torturados por perros hasta la muerte. Yo no sé si hasta algún día lo han mordido un perro, espero que nunca. Pero que un perro lo muerde y después se vaya corriendo en el nada, que un perro lo muerde hasta la muerte. Algunos fueron crucificados, flagelados o quemados vivos. Pero mira lo que dice la Biblia, y aquí voy a terminar. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Esa es la iglesia de Éfeso. Mira lo que dice la iglesia de Esmirna. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Le dice otra cosa, que es uno de los primeros textos que yo aprendí. Desde que yo jovencito. Para que seáis probado y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Santo Dios. Sé fiel. Mira, van a venir cosas, que se lo digo, van a venir cosas, van a padecer tribulaciones y van a padecer mucho por causa de mi nombre. Pero él le dice, al que venciere, yo le daré de comer del árbol de la vida. Y le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No le dice ser fiel hasta que te canse. Yo me acuerdo cuando yo estaba en los basic training, pues yo nunca había corrido en mi vida. En la realidad, a mí me encantaba todas clases de deporte y me dijeron, yo no corría, entonces lo primero que nos hacían era correr 2 millas, querían que uno corriera 2 millas llegando allí. ¡Wow! 2 millas. Yo dije, yo ni camino. Pero me puse a correr. La primera de eso me caía y me levantaba y seguía caminando y me daba por vencida. Como a la cuarta, la quinta vez, ya llegando a la primera milla que ya estaba por caer, me llegaba un segundo viento. Como que recobraba fuerza y seguía la segunda milla como si nada. Bueno, no como si nada, estaba viviendo, pero se me hacía mucho más fácil. No ser fiel hasta
los 60 años, los 50 años, los 40 años, los 30 años, sé fiel hasta la muerte. No sé fiel hasta que alguien te traicione, no, sé fiel hasta la muerte. No sé fiel hasta que tú pienses que ya llegaste, no sé fiel hasta la muerte, hasta que te mueras, sé fiel a Dios. Todos los días de mi vida, hasta que el día de mi muerte, mis últimas palabras quiero que sean como las que dijo Muri en su lecho de muerte. El cielo retrocede. Jesús me está llamando. Déjeme. Jesús me está llamando, le dice a sus hijos. Yo no sé qué voy a decir cuando yo me vaya a morir, pero la Biblia me deja algo bien lindo. He peleado la buena batalla. He corrido la carrera. Ahora me está preparada la corona de vida que Dios tiene preparada para mí. Eso se lo dijo Pablo a aquellos cuando se iba a ir para Roma, porque sabía que en Roma iba a morir. Nosotros, ¿hasta cuándo vamos a ser fieles? ¿Hasta cuándo vamos a ser fieles? Hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y Dios te dará la corona de la vida. Aquí no hay una corona, vamos a tener que traer una corona. La corona que va a poner Dios en tu cabeza. Yo no sé ni qué yo voy a hacer. Yo me la voy a quitar y le voy a poner a los pies y le digo, tú eres el único que te merece. Vamos a estar vamos a orar. Si hay alguien que necesita la oración, no se vaya para su casa si oremos por usted. Si hay alguien que no conoce a Cristo como Salvador personal de su vida, hoy es el día de tu salvación. Hoy quiere Dios salvarte. Te trajo con un propósito. Si no conoces a Jesucristo, si todos ya somos salvos, pero usted necesita la oración por lo que sea, el diablo le está dando duro, acuérdese que usted está en la iglesia, usted es la iglesia inconquistable, el diablo no le puede conquistar. Si hay alguien que necesita la oración, no se vaya para su casa sin que oremos por usted. Aquí está el Espíritu Santo de Dios, aquí está el Señor, Jesús está pasando por este lugar, Jesús pasa por este lugar, Jesús pasa por este lugar. No se vaya para su casa sin lloremos por usted. La Biblia dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, hagan oración por él. Amén, amén. Y la oración de fe del justo puede mucho y le sanará, dice. Vamos a orar. En el nombre de Jesús, Padre, venimos ante tu presencia en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por el honor y el privilegio que me concede de poder haber llegado a este lugar para, Dios mío, en medio, Padre Santo, de la enfermedad, Señor, llegar a este lugar y tú darme la fuerza, porque yo sé que tú siempre me la das. Yo sé que tú siempre me das la fuerza que yo necesito. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te suplico, Dios mío, por los enfermos, Padre, que no han llegado. Bendícele, Señor, y visítale allá en aquel lugar. Padre, bendice a tu iglesia, bendícelo a nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias por tu palabra, que haya cabida en nuestros corazones, Señor. Que haya cabida en nuestros corazones, Señor, que haya cabida en nuestros corazones. Para gloria de tu nombre, que tu Espíritu Santo nos llene. Rama Shende, Rebe Kia Shende, se acaba el tiempo. Se acaba el tiempo. Se acaba el tiempo, se acaba el tiempo, iglesia, se acaba el tiempo. Gloria a Dios, invite a sus seres queridos, invite a sus familiares. Padre, tráiganos a la iglesia en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y gracias, Señor. Gracias.
Amén, Señor. Gloria a ti. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.